Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles y ofrecerles la continuación de esta serie de reportes especiales que llega a su parte 12ª, los diferentes modelos de distribución de energía para su aplicación en centros de datos. En esta ocasión vamos a comentar con ustedes el elemento de soporte de la infraestructura crítica confiable, los transformadores de potencia y su distribución derivada. Una fuente de alimentación segura requiere una red de suministro de energía bien desarrollada, con transformadores potentes. Los transformadores de distribución están diseñados para un rango de potencia desde 50 hasta 2500 kVA y un máximo de 300 kV de tensión en su devanado principal o en su devanado primario. En la última etapa, alimenta la energía eléctrica a las redes de consumo, transformándola de media tensión a baja tensión. Están diseñados como transformadores aislados, con líquido o como transformadores de tipo seco encapsulados en resina. ¿Cuáles son las normas para los transformadores de potencia? Incluidos los transformadores de distribución, deben cumplir con las especificaciones pertinentes clase mundial, como la IEC 60076, dedicada exclusivamente a los transformadores de potencia, y los requisitos de las normas y especificaciones, por ejemplo, de la Unión Europea, la DIN EN 50464, para transformadores de distribución de corriente alterna sumergidos en aceite a 60 Hz, o la HD 538, revisada. Es una revisión para transformadores de tipo seco de corriente alterna también a 60 Hz. Transformadores encapsulados en resina. Los transformadores encapsulados en resina son la solución en el caso de que los transformadores de distribución se encuentren en proximidad de personas, ya que se deben garantizar la mayor seguridad posible. Los requisitos para el lugar de la instalación, de acuerdo con la versión anterior a 2000 de la norma DIN VDE 0101, protección contra el agua y protección contra incendios y resistencia funcional, sugieren el uso de dichos transformadores por su confiabilidad y seguridad para los usuarios. Veamos, pues, cuáles son las diferentes categorías de aplicación de los transformadores. En este caso, las categorías medioambientales, clima y seguridad contra incendios, según el estándar europeo IEC 60076-11. En cuanto a la categoría ambiental, tenemos tres diferentes categorías. La primera de ellas, es la categoría E0, que incluye sin condensación. La contaminación pudiera ser descuidada. La categoría ambiental E1 sugiere que pudieran presentarse condensación ocasional y contaminación limitada pudiera presentarse. La categoría E2 incluye posibles presencia de condensación o contaminación frecuentes también al mismo tiempo. En cuanto a la categoría climática, la categoría C1 se refiere a la instalación en interiores a temperaturas inferiores a menores a 5 grados centígrados. Y la categoría C2 se refiere a la instalación en exteriores con una temperatura de hasta menos de 25 grados centígrados. En cuanto a la categoría de seguridad frente al fuego, la categoría F0 indica que no hay medidas para limitar el peligro de incendio, y la categoría F1, el riesgo de incendio está limitado por las propiedades del transformador. Revisemos ahora el diseño del transformador en cuanto a las medidas de protección contra el agua, según la norma DIN VDE 0101, desarrollada previo al año 2000. En primer lugar, vamos a platicar del tema de los transformadores que están inundados con aceite mineral. El tipo de enfriamiento, de acuerdo al IEC 60076-2, es la clase O. A nivel general, contienen cárteres de aceite y pozos colectores. En el punto B, descarga de líquido
que se debe evitar en el pozo de recolección. En el C, la Ley de Recursos Hídricos y los reglamentos estatales específicos deben ser observados. En áreas operativas eléctricas cerradas, los pisos impermeables con zoclos están permitidos como sumideros de aceite y se deben emplear pozos de recolección para un máximo de 3 transformadores, cada transformador con menos de 1000 litros de líquido. En la instalación en exteriores, sin sumideros de aceite y recolección, los pozos necesarios bajo ciertas circunstancias. El texto completo se encuentra en la norma DIN BDE 0101, previo al año 2000, en su sección 5.4.2.5c. Y esta normatividad debe ser cumplida totalmente. Siguiendo con la clasificación de los transformadores con aceite de silicón o aceite sintético diéster es la clasificación K. En cuanto a la designación del refrigerante O, es lo que se debe observar básicamente en las mismas condiciones. En los transformadores tipo seco encapsulados en resina, la clasificación A de convección en enfriamiento, no se requieren medidas propiamente. En el aceite mineral hay una indicación que indica que el punto del fuego del líquido de refrigeración aislamiento debe ser menor a 300 grados centígrados en su operación para prevenir esta posible situación. Y en cuanto a los transformadores encapsulados en silicón o con manejo de aceite sintético diéster, deben tener un punto de fuego líquido de refrigeración y aislamiento en condiciones superiores a los 300 grados centígrados. Revisemos ahora cuáles son las medidas de protección contra incendios y resistencia funcional según la norma europea que hemos estado revisando, la DIN VDE 0101, desarrollada previa al año 2000. En cuanto a la clasificación inundados en aceite o clase O, en general, las habitaciones deben ser ignífugas grado F90A y separadas o compartimentalizadas. Deben contar con puertas ignífugas clasificación T30. Deben tener un registro de baja inflamabilidad requerida para las puertas externas. En el punto D, los sumideros de aceite y los pozos de recolección deben estar dispuestos para detener la propagación de un incendio, excepto instalaciones en áreas cerradas de operación eléctrica con un máximo de 3 transformadores, y cada transformador debe estar diseñado con menos de 1000 litros de líquido en su interior. El punto E son dispositivos de protección de acción rápida. En cuanto a la instalación en exteriores, se deben de considerar autorizaciones adecuadas o construcción de tabiques resistentes al fuego, digamos del tipo refractarios. En la clasificación de transformadores K, en cuanto a la designación del refrigerante O, A, B y C, se pueden omitir cuando la clasificación E es más, es decir, dispositivos de protección de acción rápida estén presentes. Y no se requieren medidas en cuanto a la instalación en exteriores. En los transformadores clasificación A o de enfriamiento por convección, en cuanto a la designación del refrigerante K, pero sin la consideración de los sumideros de aceite y los pozos de recolección que estén dispuestos para detener la propagación de un incendio, excepto instalaciones en áreas cerradas de operación eléctrica con un máximo de 3 transformadores. Esto es en cuanto a las instalaciones al interior. Y en las instalaciones en exteriores no se requieren medidas propiamente. Los transformadores de distribución con aceite como líquido refrigerante y aislante están sellados herméticamente o tienen un tanque de expansión. En los transformadores de distribución, de acuerdo a la norma europea TUNORM, en la imagen en esta diapositiva, el nivel de aceite en el tanque y en los aisladores de los bujes montados en la parte superior se mantienen constantes por medio de un tanque de expansión de aceite, que se monta en el punto más alto del transformador. Los cambios en el nivel de aceite causados por condiciones térmicas variables solo afectan de esta manera el tanque de expansión de aceite. Aquí tenemos cuáles son las diferentes
consideraciones que implican la construcción de estos transformadores de distribución sumergidos en aceite. En el punto 1 tenemos el indicador de nivel de aceite o mirilla. En el punto 2 el desagüe del aceite. El punto 3 el pozo del termómetro. El termómetro del pozo, quiero decir. En el 4 los relevadores Buchholz de bajo petición en particular. El 5 es el respiradero desecante, igual, bajo petición en particular, no vienen de norma en la fabricación. El punto 6 es el ajustador para cambiador de tomas fuera de circuito. El punto 7, la placa de clasificación, que es una móvil de acuerdo a la clasificación que se requiera para cada proyecto en particular. El punto 8 son las conexiones a tierra. El punto 9 son las orejas para elevar estos transformadores, y el punto 10 es la lengüeta de ajuste de firmeza. Ahora revisemos los transformadores de distribución sumergidos en aceite herméticamente sellados. El sistema herméticamente sellado de los transformadores de distribución, de acuerdo a la norma Tumetic, evita la entrada de oxígeno, nitrógeno o humedad en el refrigerante. Esto mejora las propiedades relativas al envejecimiento del aceite hasta tal punto que los transformadores permanecen libres de mantenimiento durante toda su vida útil. Los transformadores que están basados en la norma Tumetic generalmente tienen una altura más baja que los transformadores TUNORM que vimos anteriormente. Y aquí están las designaciones de estos transformadores. El número 1 es el desagüe de aceite, el 2 es el termómetro del pozo, el 3 es el ajustador para cambiador de tomas fuera de circuito o TAPS, la 4 es la placa de clasificación móvil, el 5 son las conexiones a tierra, el 6 es la oreja para elevar o mover estos transformadores de manera más fácil, el 7 es la lengüeta de ajuste de firmeza y el 8 es el tubo de llenado. Adicionalmente se hace una distinción entre el líquido refrigerante y el aislante. El diseño de los transformadores depende de diversos requisitos. Por ejemplo, las versiones de doble tanque están disponibles para requerimientos especiales en áreas de captación de agua protegidas y versiones con reducción de interferencia ultra alta para su uso en áreas sensibles a distorsiones electromagnéticas. El aceite mineral que cumple con los requisitos de la normativa internacional para aceite aislante, la IS 296 para transformadores de distribución sin ningún requisito especial. El aceite de silicón que se autoextingue cuando se produce un incendio. Debido a su alto punto de combustión de más de 300 grados centígrados, está clasificado como un líquido de categoría K, según la norma europea EN 61100, disculpen. El aceite diéster, que no contamina el agua y es biodegradable. Asimismo, el propio aceite diéster también tiene un punto de ignición de más de 300 grados centígrados, un alto nivel de seguridad contra incendios y también está clasificado a nivel K, de acuerdo a los líquidos, según la norma EN 61100. Revisemos ahora los requisitos del sitio de instalación. Los transformadores encapsulados en resina requieren las demandas más bajas en el sitio de instalación en cuanto a los requisitos. Esto resulta de las regulaciones para la protección de aguas subterráneas, protección contra incendios y resistencia funcional de acuerdo a la norma BDE 0101, la norma IEC 6364-7-718 y esto depende, de cuántos transformadores pudieran requerirse en algún sitio. Dependiendo de la aplicación, el uso de varios transformadores operados en paralelo puede ser de utilidad. Los transformadores encapsulados en resina casi no requieren mantenimiento. Por esta razón, no es necesario considerar un transformador de respaldo para trabajos de mantenimiento. Sin embargo, sí debemos tener precaución, ya que nos debemos asegurar que en caso de que se instalen dos transformadores que se operen en paralelo, estos tengan las mismas características técnicas, incluidas sus niveles de tensión nominales de cortocircuito. Se especifica lo siguiente como valor de referencia para
el dimensionamiento de dos transformadores en paralelo. La potencia de cada transformador a nivel nominal es igual a la mitad de la demanda de potencia entre 0.8, para que siempre lo consideremos así. Utilicemos esta ecuación durante las etapas de diseño. Condiciones de instalación en cuanto a la disposición de la sala de potencia. Los transformadores de tipo seco, encapsulados en resina, se pueden instalar en la misma sala que los interruptores de media y baja tensión, sin precauciones adicionales. Para las plantas de fabricación que entran en el ámbito de aplicación de la norma EITA-BAU-VO, la sala de servicios eléctricos debe estar rodeada por paredes y puertas ignífugas, paredes de resistencia al fuego nominal en clasificación F90A y las puertas en clasificación nominal en F30A. Temperatura de aire de refrigeración de acuerdo con las normas pertinentes. Los transformadores deben de estar dimensionados para los siguientes valores de aire de refrigeración: una temperatura máxima de 40 grados centígrados, una temperatura media diaria de 30 grados centígrados, una temperatura promedio anual de 20 grados centígrados. El consumo normal de la vida útil se logra durante el funcionamiento normal. En particular, la temperatura promedio anual y la carga son decisivas para el consumo de la vida útil de los transformadores. Las diferentes temperaturas del medio ambiente cambian la capacidad de carga del sistema. Existen condiciones especiales de instalación y también se deben considerar las condiciones locales en sitios de temperaturas extremas que deben tenerse en cuenta al planificar el sistema. El acabado de la pintura y las temperaturas predominantes son relevantes para su utilización en climas tropicales. Para su utilización en altitudes superiores a los 1000 metros cuadrados sobre el nivel del mar, se requiere una configuración especial con respecto al nivel de calefacción y aislamiento, de acuerdo a la norma IEC 60076-11, que debe de ser seguida en este tema. Con el aumento de las demandas mecánicas, por ejemplo, la utilización en un barco, una excavadora, los niveles de sismicidad de alguna región, pueden ser necesarias medidas constructivas adicionales, por ejemplo, el apoyo con soportes de yugos superiores para asegurar la integridad de los transformadores en su sitio de instalación. Existen también dispositivos para ofrecer una ventilación adicional de los transformadores para obtener una mayor capacidad de potencia. La capacidad de energía de los transformadores encapsulados en resina en capacidades de hasta 2500 kVA en grado de protección IP00 se pueden aumentar al 130% e inclusive al 150% cuando se instalan ventiladores de flujo cruzado. La ventilación eficiente puede, por ejemplo, elevar la potencia continua de un transformador de 1000 a 1300 o 1500 kVA. Sin embargo, las pérdidas por cortocircuito también son del doble o 2.3 veces el valor de la pérdida de potencia para una carga nominal del 100%. La ventilación adicional es un medio probado para cubrir cargas máximas, así como para compensar una falla del transformador cuando dichos transformadores funcionan en paralelo. Las pérdidas sin carga y las pérdidas reducidas, de acuerdo con la Guía para la Construcción Sustentable del antiguo Ministerio Alemán de Transporte, Construcción y Vivienda, actualmente el Ministerio de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano, y con respecto al certificado de eficiencia de energía para edificios basado en las regulaciones de ahorro de energía de la norma alemana EN/EB 2009, generalmente se deben usar transformadores con pérdidas reducidas. La eficiencia económica de dicho transformador se puede verificar a través de una evaluación de pérdidas. Su contacto debe ser considerado con los fabricantes para ayudar a elaborar dicha evaluación. Estimadas amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el tema de los transformadores de potencia y distribución. La próxima semana, como lo prometimos desde la semana pasada, empezaremos a revisar lo que resulta de la revisión de los generadores de emergencia para aplicación en centros de datos, que de entrada les
adelantamos que todos ellos deben de operar en su configuración en la clasificación Prime Power. Ya llegaremos a los detalles en nuestro próximo reporte especial. Muchísimas gracias.